Damos paso a Guillermo Podestá. Él nos brindará una perspectiva experta sobre un tema crucial para la productividad agrícola: el impacto de la variabilidad climática en los cultivos del maíz y la soya. Su análisis nos permitirá comprender cómo los cambios en el clima afectan estos cultivos esenciales y qué estrategias pueden adoptarse para mitigar sus efectos y garantizar una producción sostenible. Guillermo Podestá es ingeniero agrónomo, profesor de investigación retirado de la Universidad de Miami, Estados Unidos. A Guillermo, bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Se suena esto? ¿Me escuchan? Bueno, en los Estados Unidos la gente del mundo del espectáculo tiene un dicho: que nunca te toque actuar después de los niños o de los animales, porque se van a llevar toda la atención. Yo les agregaría que nunca te toque hablar en un congreso de FENALCE después de un exministro. Va a ser un poco difícil traerlos a algo tan aburrido como el clima, pero bueno, vamos a tratar. Y gracias por estar aquí. Bueno, la agricultura es la actividad humana probablemente más sensible al clima y a sus variaciones. Y cuando hablo de agricultura me refiero en el sentido amplio: producción agrícola, ganadera, hortícola, forestal, etcétera, etcétera. Ustedes conocen mejor, mucho mejor que el resto de la sociedad, los impactos de todos estos eventos climáticos y amenazas climáticas como inundaciones, sequías, olas de calor, e incluso como ahora se está prestando mucha atención a la combinación de esos eventos extremos: sequías, olas de calor, sequías seguidas de inundaciones cuando empieza a llover en un suelo compactado. Ustedes conocen también muy bien toda la cadena de impactos a lo largo de toda la cadena de producción, impactos directos, indirectos, que llega a otras actividades, e incluso, como vimos ayer en la charla sobre mercados, en un mundo tan conectado por las redes de comercio global, pueden trascender las fronteras nacionales. Otro aspecto preocupante es que estos eventos extremos aparentemente están empezando a ocurrir cada vez más frecuentemente y con más intensidad. Las observaciones parecen confirmar eso. Pero bueno, no son todas malas noticias. ¿Por qué? Porque en los últimos años estamos empezando a tener mucha información climática disponible que nos puede ayudar a gestionar los riesgos de las amenazas climáticas. La información climática puede venir de muchas fuentes, como ustedes probablemente conozcan las estaciones meteorológicas tradicionales. No sé si saben que tenemos cientos de boyas en el océano que, por ejemplo, nos permiten saber si se está desarrollando un evento El Niño, que tiene influencia sobre muchas partes del mundo, incluyendo Colombia. Avances en la tecnología de computación han producido modelos que nos permiten anticipar condiciones con días, meses y hasta décadas de anticipación. Y por último, también cada vez más hay instrumentos o sensores a bordo de satélites artificiales que nos llenan mucha la información, sobre todo en lugares donde no hay mucha cobertura de estaciones observacionales. Perdón, prenden el reloj así voy sabiendo cuándo me queda. La otra buena noticia es que además de ser cada vez más disponible o cada vez más abundante, esta información climática está cada vez más disponible y en muchos casos hasta es gratis. Ya a todos nos gustan las cosas gratis, ¿no? Los vi ayer tomando el ron gratis a la noche. Pero, y siempre hay un pero, nosotros en la comunidad científica pensábamos que esta abundancia de información casi automáticamente, directamente, nos iba a llevar a la generación de beneficios o valor para individuos, para firmas, para la sociedad en general. Bueno, muy pronto aprendimos que podría haber algunos obstáculos en el medio, pero que iba a ser más o menos un proceso bastante automático. Nos dimos cuenta que iba a ser algo así como, bueno, pasar un río, acá hay un puente, pero el puente parece sólido, tiene carriles anchos. ¿Y qué pasó?
nos dimos cuenta que al puente le faltaban algunas piezas. O sea, solamente con disponer de la información climática no alcanza. Y ese va a ser más o menos el tema de la charla del día de hoy. Les quiero contar algunas de las piezas que son necesarias para que podamos sacar el mayor partido posible a la información climática. O como diría el doctor Restrepo, pasar del potencial a la realidad. Les voy a contar las dos cosas que les quiero decir hoy, así después pueden ir a tomar un tinto si quieren. El primer punto es que la información climática solamente genera valor si se utiliza. Y si utilizar no quiere decir consultar una o dos páginas web, como seguramente ustedes hacen todo el tiempo, sino utilizar la información para confirmar o modificar alguna decisión, alguna acción que ustedes vayan a realizar. Si no la utilizan, la información tiene solamente interés académico. El segundo punto que quiero contarles es que la información climática es necesaria, pero no suficiente. Por sí sola no nos alcanza para obtener el valor del que estábamos hablando. Entonces la pregunta es, ¿qué otros componentes son necesarios? Como ustedes probablemente no me conozcan, les quiero contar que la mayoría de las cosas que les voy a mostrar hoy provienen de experiencias, por ejemplo, en 10 o 12 años de proyectos estudiando la producción agrícola en la Pampa Húmeda de Argentina, o en la creación del Centro Regional del Clima para el Sur de Sudamérica. Este es uno de los dos centros de la Organización Meteorológica Mundial. Colombia es miembro del otro centro regional, el que cubre toda la costa oeste de Sudamérica, que está basado en el Ecuador. La tercera fuente de las cosas que van a ver ustedes es el Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica, o SISA, el cual me tocó ayudar a diseñar e implementar. Bueno, lo primero que les quiero contar es que hay tres tipos básicos de información climática. Información sobre observaciones históricas, lo que generalmente se llama la climatología. Información sobre lo que está ocurriendo en este momento o en el pasado reciente, diagnósticos. O también, la más conocida probablemente por ustedes, pronósticos sobre lo que va a pasar en los próximos meses e incluso en las próximas décadas, como en el caso del cambio climático. Ahora les cuento un poquito sobre cada uno de estos tipos, pero el punto que quería decir es que los tres tipos son igualmente importantes para apoyar decisiones. Porque en general hay una tendencia a considerar que los pronósticos es la cosa más interesante. Todos queremos saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, los registros históricos o la climatología. Este es un gráfico que produjo el IDEAM, que nos muestra la lluvia para cada mes del año en Medellín. El IDEAM nos dice que en Medellín, en el mes de marzo, como estamos ahora, deberían llover alrededor de 120 milímetros. Ha llovido bastante. Y 15 o 16 días lluviosos en el mes. O sea, esta información nos permite decidir qué es lo normal o lo más frecuente. Si sabemos qué es lo más frecuente, también podemos calcular anomalías o desvíos. Si este marzo llovió más de 120 milímetros, hay una anomalía positiva y así. El problema es que para tener una buena estimación de las condiciones más frecuentes o más normales, necesitamos registros largos. La convención son 30 años más o menos. Y no hay muchos registros, sobre todo ahora hay muchas estaciones automáticas que compran los productores, pero los registros son más o menos cortos, 5, 10 años, 15 al máximo. El segundo tipo de información es qué es lo que está pasando ahora o en el pasado muy reciente. Les muestro algunos ejemplos. Ahí ven, por ejemplo, anomalías de un índice de vegetación que les indica el verdor o el vigor de la vegetación. Hay algunos indicadores de sequía, creo que en la ciudad de Buenos Aires, no recuerdo, y un mapa de categorías de sequía construido a partir de datos satelitales de precipitación. Datos satelitales que nos ayudan cuando no hay muchas observaciones tradicionales. Este mapa muestra el sur de Sudamérica, porque viene del SISA, como les decía, pero está disponible para todo el mundo, incluyendo a Colombia.
Una ventaja también es que los avances tecnológicos han hecho que esta información esté disponible cada vez más rápido. Los mapas estos de precipitación se producen cada 5 días y están disponibles 3, 4 días después de que termine ese periodo de 5 días. La utilidad de la información diagnóstica que está pasando ahora es que por ahí me permite refinar decisiones que he tomado antes. Por ejemplo, si viene lloviendo bien, voy a agregar más fertilizante a mi maíz. Es una posibilidad. También, y como hablamos mucho de pronósticos estacionales, nos permite interpretar esos pronósticos estacionales, nos da un contexto. Por ejemplo, si ese mapa me dice que yo estoy en sequía, pero los pronósticos son de que va a llover bien o que no me va a faltar agua, entonces el semáforo solamente está en amarillo. Ahora, si yo ya estoy en sequía y me dicen que va a venir un ciclo seco, entonces decididamente el semáforo se me pone en rojo. El tercer tipo de información climática, la que le gusta a todo el mundo, son los pronósticos estacionales, qué va a pasar en los próximos 3, 6, 9 meses, y las proyecciones a más largo plazo, por ejemplo, de cambio climático. Este mapa está producido por el IRI de la Universidad de Columbia. El pronóstico fue hecho en enero de este año y les muestra las condiciones o la probabilidad de lluvias por encima en colores azules y verdes o por debajo de lo normal en color amarillo o marrón para Sudamérica. Como ustedes ven, en Venezuela y Colombia el pronóstico decía que había probabilidades mayores que lo esperado de lluvias superiores a lo normal. No sé si eso se está verificando hasta ahora. En cambio, ven que en el nordeste de Brasil, el semiárido de Brasil y la zona central de Chile, la perspectiva era para lluvias por debajo de lo normal. Después de varios años de usar esta información, hemos aprendido que los pronósticos estos tienen una performance, un desempeño relativamente útil, pero en ciertas regiones, en ciertos momentos y bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando está ocurriendo un año el Niño. No tienen un desempeño uniforme en todas partes, en todo momento. La figura de abajo, también del IDEAM, les muestra una proyección a mucho más largo plazo, varias décadas hasta el 2100, de la temperatura del aire en Colombia. Parece haber consenso que la temperatura del aire va a aumentar, lo cual puede generar, por ejemplo, más frecuencia de ondas de calor. Pero como ven, hay mucha incertidumbre con respecto a la magnitud de ese aumento. Las distintas cajas les dan cuál es el aumento que se espera según los diferentes escenarios socioeconómicos. Como hay mucha incertidumbre, una recomendación, sobre todo para ustedes los productores, es que no esperen para adaptarse a que las proyecciones o que los modelos mejoren. Hay muchos que se sientan y dicen, esperemos a que las cosas sean un poco más precisas. Eso no va a ocurrir por el momento. Bueno, volviendo entonces a las piezas que son necesarias para cerrar este puente, una de las cosas que aprendimos es que para pasar de la información al beneficio, yo les había dicho que la información se tiene que usar. Es decir, ustedes, los productores, tienen que tomar decisiones, implementar las acciones correspondientes a esas decisiones y a partir de ahí derivan resultados, que pueden ser buenos o malos. Ya que hablamos de resultados, introduzco el concepto de riesgo, que se usa mucho cuando uno habla de amenazas climáticas, y una definición muy básica es que es la chance de no alcanzar los resultados que ustedes desean o esperan. Vamos a hablar un poquito de decisiones, ya que son necesarias para que todo esto funcione. Los economistas generalmente asumen que las decisiones las toma una entidad medio hipotética que ellos llaman Homo economicus. Este Homo economicus tiene todo el tiempo del mundo para decidir, quien pudiera, tienen información perfecta y tienen infinita capacidad cognitiva. En la realidad, como se imaginan, el Homo economicus no existe porque todos somos Homo sapiens, algunos. Los Homo sapiens, nosotros, ninguno de ustedes tiene todo el tiempo del mundo para decidir, así que de esto ni siquiera voy a hablar. De las otras dos características vamos a charlar un ratito ahora.
Información perfecta. Toda la información, aparte de la información climática, toda la información que ustedes usan para tomar decisiones muy probablemente sea imperfecta o tenga incertidumbre. La información climática en particular tiene incertidumbre, tiene limitaciones. Por ejemplo, cuando les mostré el mapa de la Universidad de Columbia, no les decía van a llover 120 milímetros en el Valle del Cauca, hablaba de probabilidades. Y lo que hemos aprendido es que los humanos interpretamos cualquier cosa nueva como nuevas tecnologías en el contexto de lo que ya sabemos o creemos que sabemos. Y yo les puse ahí un ejemplo. Imaginen tener que explicarle a un señor de Egipto antiguo qué es una computadora. Probablemente tengan que hacer alguna analogía con alguna cosa que el egipcio ya conozca, como una tableta de arcilla medio especial o un papiro medio especial. En la pampa húmeda, la mayor parte de la variabilidad climática de año a año está asociada al fenómeno ENSO. El fenómeno ENSO que tiene dos fases extremas, el niño y la niña. Un productor nos dijo esto: en mi región ahora está ocurriendo un niño. Y sí, era un año niño. Pero aquí nomás, aquí cerquita, hay una niña en curso. Y ustedes saben que eso no es así, ocurre una fase a la vez. Quiero aclarar que no estoy burlándome de los productores, a quienes respeto muchísimo por su habilidad de sobrevivir en contextos muy difíciles. Por ejemplo, la economía argentina, ¿no? Además, otra característica que se asumía era la infinita capacidad cognitiva. De nuevo, el Homo sapiens no tiene infinita capacidad cognitiva, tenemos un montón de limitaciones. Nosotros pensamos que somos muy buenos en hacer muchas cosas a la vez, nos sentimos muy eficientes. Sin embargo, todos nosotros los humanos tenemos una capacidad limitada de atención. Y una analogía de esto sería decir, si esta habitación estuviera oscura y yo tengo una linterna, puedo apuntar al amigo del Cauca, lo veo sonriente y veo que va todo bien. Pero yo no veo que pueda haber 3 filas enteras allá que están totalmente dormidos y aburridos con lo que les estoy contando. Una forma de combatir esta limitación de la atención es discutir las decisiones importantes con asesores técnicos, con extensionistas o simplemente con pares o colegas confiables que les hagan ver si no se están olvidando de alguna parte importante en la decisión. Además de los problemas que tenemos de atención limitada, también todos los humanos, y seguramente se van a reconocer en alguna de estas cosas, tenemos una serie de sesgos o limitaciones. Por ejemplo, todos creemos que somos mejores de lo que realmente somos tomando decisiones. El Señor me dice, sí. No, no es así. Esto es peligroso, sobre todo cuando tomamos decisiones rápidas. Entonces, una forma de contrarrestar ese sesgo es, por ejemplo, seguir protocolos, seguir reglas ya preestablecidas, como los pilotos leen una lista de controles antes del despegue de un avión. Otra es el sesgo de confirmación. Interpretamos toda la información que recibimos, sea lo que sea, en el contexto de lo que creemos que es la verdad. Una manera de contrarrestar esto es buscar abogados del diablo que nos hagan ver otras perspectivas. El último sesgo del que les voy a hablar es la simetría que existe entre ganancias y pérdidas, porque esto tiene implicancias importantes para los productores. ¿Qué es esto de la aversión a las pérdidas? Lo que quiere decir es que las pérdidas duelen mucho más que una ganancia del mismo monto. Por ejemplo, imagínense que ustedes se ponen un pantalón, una cartera que no usaban en mucho tiempo y se encuentran 50.000 pesos. Como se habían olvidado que tenían este dinero, lo toman como una ganancia y entonces experimentan un cierto monto de alegría o de placer. Al revés, imagínense que pierden el mismo billete, lo pierden en la calle, la billetera, etc. El dolor de perder el billete va a ser 2 a 3 veces mayor que la alegría que experimentaron cuando se lo encontraron. Y en algunos casos, con mediciones que hemos hecho con productores en la pampa húmeda, las pérdidas les duelen hasta 5 veces más que una ganancia. Todo esto suena muy lindo, casi como un show de magia,
Pero ¿cuál es la implicancia para mí como productor agrícola o para ustedes? ¿Por qué me tendría que importar esto? El problema es que las pérdidas duelen tanto que los productores tratan de evitarlas a toda costa y entonces toman decisiones demasiado conservadoras, digamos, y están resignando ganancias potenciales. Una posibilidad, alguien me preguntó cómo solucionamos esto. Una sugerencia es por ahí tratar de ver, evaluar las pérdidas y ganancias en periodos más largos. No lo miremos año a año, porque por ahí mirándolo en un marco de 3 años, las pérdidas se compensan y salimos ganando. Por supuesto, eso asume que tenemos la espalda como para soportar 1 o 2 años de pérdida. Algunos productores pequeños no pueden soportar 1 año de pérdida, los saca del juego. Otra pieza que necesito en este rompecabezas es una manera de traducir las decisiones y acciones que yo tomo en los resultados. O sea, necesito saber qué resultados voy a obtener para estimar si derivo valor del uso de la información. Para eso les voy a mostrar un esquemita que implementamos en la Pampa Húmeda y quería mencionar que esto está inspirado en estudios probabilísticos de riesgo desarrollados entre otros por el profesor Cardona de la Universidad Nacional de Colombia. Espero no hacerlo quedar mal. En este esquema combinamos series climáticas históricas, observadas o sintéticas, y ahora les cuento qué son esas series sintéticas. Las juntamos con modelos de cultivos, que son programas computacionales que simulan el crecimiento y la evolución de un cultivo. Lo interesante es que estos modelos de cultivo tienen perillas o botones, metafóricamente hablando, por supuesto, que nos permiten simular algunas decisiones de producción que nos interesan. Por ejemplo, qué genotipo siembro, en qué fecha, con qué densidad. Después de las simulaciones obtenemos rendimientos simulados, a partir de los cuales también podemos calcular márgenes económicos. Un ejemplo del uso de este tipo de esquema es un pronóstico de rendimiento para trigo, soja y maíz que implementamos en 16 o 18 localidades en la Pampa Argentina. En este pronóstico, cada 7 o 10 días se emite una estimación del rendimiento posible del cultivo en cada una de esas localidades. ¿Cuál es la utilidad? Bueno, que si yo puedo llegar a tener una estimación de cuánto va a rendir un cultivo con alguna antelación a la cosecha, entonces puedo tomar decisiones, por ejemplo, de logística, necesidades de transporte, de almacenamiento, de comercialización, vendo tanto grano, me quedo con tanto grano. La idea es muy simple. Combinamos datos observados entre la siembra y el momento del pronóstico. Estas barritas amarillas, por ejemplo, les muestran datos realmente observados en el periodo para el cual estoy haciendo el pronóstico. Supongamos este año, 2025. Entre el pronóstico y la cosecha utilizo datos históricos, por ejemplo, de 1961, 62, 63, hasta el año anterior al actual. Con eso construimos estas series híbridas. ¿Híbridas por qué? Porque combinan datos de este año, del año que quiero simular, con datos históricos. Para cada una de esas series híbridas simulamos un rendimiento. De esta manera, en cada pronóstico vamos a tener, en este caso, unos 62, 63 rendimientos simulados. Una cosa que quiero mostrarles es que a medida que la fecha de pronóstico va avanzando a lo largo del ciclo, las series estas híbridas contienen cada vez más información del año actual, o sea, las simulaciones van a representar más fielmente las condiciones de este año y entonces van a reflejar mejor las condiciones actuales. Acuérdense de esto. Este es un ejemplo. Esto les muestra, por ejemplo, los 4 primeros pronósticos, las 4 primeras semanas después de la siembra, para una soja sembrada en septiembre del 2022 en Junín, una localidad de la Argentina. Los pronósticos, las cajitas esas y los bigotes les muestran la dispersión de los rendimientos pronosticados. Y los rendimientos se expresan en función del promedio histórico, o sea, 1, que es esa línea azul que ustedes ven ahí.
Como al principio del ciclo tengo muy poco clima realmente observado, hay mucha dispersión en los pronósticos porque es todo variabilidad histórica. Sin embargo, a medida que vamos avanzando en el ciclo, en primer lugar ven que nos vamos apartando del 1, los rendimientos empiezan a bajar, ya vamos a ver por qué. Y además, no se nota mucho, pero empiezan a reducirse la dispersión de los pronósticos. Ven, se va reduciendo la dispersión de los pronósticos, todo esto es semana tras semana tras semana, hasta que llega un momento, el periodo crítico, del cual nos hablaba Facundo ayer, donde ya el rendimiento está casi definido y entonces hay muy poca variabilidad en lo que pronosticamos. ¿Por qué es que pasó esto en este año? Les muestro. En este gráfico les muestra la lluvia acumulada desde un poco antes de la siembra en este ciclo, en la curva esta color naranja que está por abajo. Compárenla con la mediana histórica, que es la línea gris del medio. Como ven, este año las lluvias estuvieron bastante por debajo de lo normal que hablábamos antes, y eso explica por qué los rendimientos fueron bajados. De nuevo, un mes y medio, casi un par de meses antes, pueden tener una idea de cómo van a ser los rendimientos. Otro ejemplo usa estas series climáticas sintéticas. No tengo mucho tiempo, así que no puedo explicarles mucho de esto, pero son series que tienen las mismas propiedades estadísticas que las series observadas. Para construirlas tenemos que pasar por un proceso de ajuste, simulación y validación. No puedo mostrarles mucho de eso por cuestión de tiempo, pero quiero decirles dos cosas de esto. En primer lugar, que una vez que hacemos todo este ajuste y validación, es muy simple generar cientos o hasta miles de años de series históricas. Esto contrasta con los registros históricos de 60, 70 años al máximo. La otra cosa que quería decirles es que podemos simular series climáticas no solo en una localidad, por ejemplo, donde hay una estación meteorológica, sino también para un área donde no tenemos observaciones, como una grilla geográfica regular. Por supuesto, tiene que haber estaciones cerca, no podemos inventar información. Muy rápidamente les muestro un ejemplo de esta simulación en la grilla. Esto es la Pampa Húmeda, la zona más productiva, en la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba, donde están los colegas del INTA. Esto estacionario les muestra la temperatura del aire simulada en una fecha arbitraria, no es una fecha real. Este otro panel es una animación de las lluvias simuladas. Y lo que quería mostrarles de aquí es que no es una cosa aleatoria de un punto con lluvia a otro no, sino que hay una cierta estructura espacial, como sucede en la realidad. Yo les decía antes que los modelos de simulación nos permiten simular algunas decisiones de manejo. Una de las cosas que nos permiten simular es, por ejemplo, el riego de un cultivo. Entonces, regamos un cultivo en la simulación, por supuesto, cada vez que le empieza a faltar agua. Con esto podemos hacer algo muy interesante. Podemos hacer dos simulaciones paralelas con la misma serie climática, pero con dos condiciones diferentes. La primera, sin estrés hídrico, regamos apenas empieza a faltar agua. La otra es con estrés hídrico, o sea, dependemos solamente de la lluvia. La simulación con riego, por supuesto, va a tener un rendimiento bastante alto que casi alcanza el potencial posible, mientras que la simulación sin riego probablemente tenga un rendimiento más bajo, sobre todo si faltan lluvias. O sea, va a haber una brecha de rendimiento, como también ayer creo que se mencionó. Con esto podemos explorar el efecto de ese estrés hídrico a través de la relación entre lo que evapotranspiraría, es difícil decirlo, una planta si no tuviera limitantes, si tuviera todo el agua en el suelo que necesita, versus la que transpiraría si le falta agua, si el suelo no puede aportar el agua que necesita transpirar. Con eso construimos unas cosas que llamamos curvas de vulnerabilidad, en que graficamos la pérdida relativa, esa brecha de rendimiento, en función del índice de estrés hídrico. Este índice de estrés
todos los puntos cada uno de los puntos son simulaciones. Como ven, hay cientos ahí. La línea roja es simplemente un ajuste a la tendencia general. Este índice, los valores altos indican que hay estrés alto, valores bajos es sin estrés. De la misma manera, por la forma en que se define, la pérdida relativa alta es rendimiento bajo, rendimiento alto es no hay brecha de rendimiento, esto que les mostraba antes. Entonces acá hay dos regímenes bien definidos. Con estrés bajo rinde alto, con estrés alto rinde bajo. Ustedes me van a decir, bueno, pero eso yo ya lo sabía. ¿Por qué es interesante esto? Porque este índice de estrés hídrico, que se construye con esa relación entre evapotranspiración potencial y real, hoy en día podemos monitorearla con datos satelitarios. Este es un producto que se llama índice de estrés evaporativo, o ESI por sus siglas en inglés, que produce la NASA de los Estados Unidos una vez por semana. Imagínense que esto está hecho con el estrés hídrico durante todo el ciclo, pero podemos hacer la misma curva para, por ejemplo, un periodo crítico. Entonces, si podemos monitorear el índice de estrés hídrico, podemos entrar por ahí, ir a la curva y tener también una idea de cuál va a ser la brecha de rendimiento. La raíz del problema para mí es que todavía no se usa la información climática al máximo, y termino con esto. Hay una falta de ajuste entre esta pieza cuadrada, que sería lo que la ciencia climática puede hacer, y este agujero redondo, que serían las necesidades y las expectativas de ustedes. Para esto tenemos que, de alguna manera, hacer una negociación, en el buen sentido, para lograr que a través de un diálogo entre quienes producen la información y quienes la van a usar, tratan de mejorar el ajuste. Esta es una versión alternativa de Unidos Mejoramos el Campo, doctor Arnulfo. Simplemente les muestro muy rápidamente un esquema de este diálogo. Se originó aquí en Colombia, que son las mesas técnicas agroclimáticas. Esto surgió alrededor del 2014-2015. El propósito era justamente mejorar este ajuste entre necesidades y capacidades. Lo interesante es que FENALCE y sus primos de Fe de Arroz participaron en la etapa inicial de esto. Y realmente esto es importantísimo porque instituciones intermediarias como FENALCE ya tienen la confianza de los productores. Entonces pueden jugar un rol importantísimo en la transferencia de tecnología y en la facilitación de ese diálogo. A ver, me apuro muy rápido. No vamos a hablar de las acciones desde la oferta porque hay pocos productores de información climática aquí. Les iba a decir que los gobiernos tienen que cambiar un poco, hacer una transición entre un esquema de reacción a las amenazas climáticas, que es la cosa actual. Por ejemplo, usando la sequía. Cuando una sequía se desencadena, la crisis se desencadena, tenemos impactos, los gobiernos salen desesperados a ofrecer ayuda de emergencia, subsidios, alimento para el ganado, condonación de impuestos. Esta ayuda es apurada, desorganizada, poco eficiente y, en conclusión, costosa. Una posibilidad más moderna es ir hacia un paradigma proactivo, o como se dice ahora, prospectivo. Ustedes saben que hay palabras que se ponen de moda a veces. En este esquema prospectivo hay un proceso previo de preparación y planificación, y esto suena muy sofisticado, pero esencialmente se define quién debe hacer qué cosa y cuándo dentro de una crisis. Entonces, de esa manera, cuando se desata las crisis, eso no reemplaza, por supuesto, la ayuda de emergencia, pero idealmente la ayuda debería ser más eficiente. Simplemente les recuerdo de qué hablamos hoy. La información climática está cada vez más disponible, de múltiples fuentes, sin costo, utilícenla si pueden. Pero por sí sola no es suficiente para mitigar todos los riesgos climáticos. Hay otros componentes que necesitamos considerar. Por ejemplo, para derivar valor, la información climática se debe usar. Esta secuencia que les mostré de decisiones, acciones, resultados. Les conté un poco de las limitaciones y sesgos que todos los humanos tenemos en las decisiones. Y
También les mostré cómo es posible traducir acciones a posibles resultados, como para tratar de ver si las acciones son apropiadas. No hablé mucho de esto, pero el sector gubernamental tiene un rol que jugar, por ejemplo, pasando de ese enfoque reactivo al prospectivo, y por el lado de ustedes, los actores del sector agrícola, comienzan a adaptarse ya. El cambio climático no es algo que está ocurriendo en el 2100. Los eventos extremos están ocurriendo ahora y empiezan a tratar de ser cada vez más resilientes. En esta adaptación, las instituciones de borde, como FENALCE, son absolutamente fundamentales y probablemente tengan un rol para jugar en el futuro. Nada más, simplemente agradecerles a todos, a FENALCE por la invitación, a toda su gente, al doctor Arnulfo, a Erika, a Henry, no lo veo por aquí, a Eliana, a quien conocí aquí. Muchas gracias por todas las ayudas con todo. Muchas gracias, espero que no se hayan aburrido mucho.